aplicar erradicación de cultivos ilícitos, dice el ministro de Justicia. Si usted sufre de una enfermedad y el médico no le encuentra nada, ojo, puede ser hipocondríaco. Y hoy en vivo les contamos en qué consiste esta enfermedad. En vivo comienza el día. Son las 6:31 de la mañana y aquí en vivo comienza el día. Amanecemos con la noticia de un amotinamiento en 3 minutos. El tema de hoy en vivo es un tema que sin duda a todos nos concierne. Es un tema relacionado con la salud física y mental. Vamos a hablar hoy de hipocondríacos y lo vamos a hacer con una verdadera experta, Yolanda Liévano. Nuestra invitada es psicóloga clínica, especializada en enfermedades psicosomáticas y le ha puesto mucho énfasis al asunto de la hipocondría dentro de su especialización. Con ella vamos a hablar de muchísimos casos que se presentan a diario y que seguramente algunos de ustedes algo pueden tener de esto. Bueno, y para las personas que de pronto se sientan enfermas a toda hora, que todo les duele, pues queremos abrir la línea para que ustedes se comuniquen con la doctora Liévano, aprovechen su experiencia y le consulten su caso. A las personas que estén en vivo en el 416-2839, les tenemos una cantidad de sorpresas, porque a partir de esta semana nosotros en vivo nos vamos a unir a la campaña del Ministerio de Salud que acaba de lanzar una nueva idea en la prevención contra el SIDA. Ellos se unieron con los Tupamaros, escogieron la canción espectacular de esta orquesta de música tropical, Me Muero de las Ganas, como el leitmotiv de la campaña, como les digo, de prevención contra el SIDA. Y la idea es que los famosos pollitos del Ministerio de Salud sean desde ahora los abanderados, no solamente como protagonistas del video Los Tupamaros, sino también de la Organización Mundial de la Salud en la campaña universal. Entonces, para quienes nos llamen, les tenemos primero que todo pues la música espectacular de los Tupamaros, 2 compact disc, uno que se llama Y Sigan Bailando y el otro los 20 años de la orquesta Los Tupamaros. Acá está incluida esa canción, Me Muero de las Ganas, y también pues una serie de sorpresas dependiendo de la llamada. Vamos ahora con la astrología. Adelante, Diana. 6:38 de la mañana, hoy nuestro tema en vivo es la hipocondría. Si usted de pronto se siente enfermo a toda hora o que todo le duele, pues le tenemos a la especialista en el tema, la doctora Yolanda Liévano. Consúltele su caso, ¿con quién hablo? ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién está en vivo? No tenemos en este momento comunicación. Empecemos hablando entonces con la doctora. Primero que todo, pues bienvenida. Cuéntenos, ¿qué quiere decir exactamente hipocondría? Bueno, la hipocondría es un malestar físico permanente, caracterizado por muchísimos síntomas de diversas características, todos ellos sin una causa original. O sea, son personas que permanentemente se sienten enfermas, un día se sienten enfermas del corazón, al otro día los riñones, otro día tienen diversos síntomas y se hacen todo tipo de exámenes sin encontrar un origen real de esa enfermedad. Pero esos males siempre están relacionados con dolor. Siempre hay dolor. Sí, algún malestar. ¿De dónde viene el término? Hipocondría, ¿qué quiere decir exactamente? A ver, es el estado de enfermo y la variedad de síntomas. El hipocondríaco se caracteriza porque no se aferra únicamente a un tipo de síntomas, sino que generalmente las personas adquieren los síntomas de las personas conocidas a su alrededor. Entonces, si hay una persona enferma de riñones, adquieren todos los síntomas que tienen que ver con la infección de riñones. O sea, si Adriana tuviera enfermedad del hígado, yo diría, uy, estoy enfermo del hígado, me voy a enfermar yo también. Sin darse en cuenta empiezan a adquirir todos los síntomas de las personas que de pronto están a su alrededor, o en las noticias, o en los libros. Entonces, cada vez que estas personas leen algún tema relacionado con la salud, empiezan a identificarse y empiezan a darse en cuenta que son portadores de los mismos síntomas. Pero la hipocondría sí es una enfermedad, ¿se puede considerar una enfermedad? Es una enfermedad en cuanto que el paciente realmente siente el dolor, realmente siente los malestares, pero no es una enfermedad en cuanto que el origen es netamente emocional. ¿Sí? Entonces, si se va a hacer un análisis del proceso físico, no se encuentran causas originales. El paciente lo siente, pero no existe, ¿verdad? Pero no existe. ¿Quién sufre de ese tipo de enfermedad? A ver, este tipo de enfermedad lo sufren diversos tipos de personas que no encuentran un medio más asertivo de comunicarse. Personas que han aprendido que para obtener atención o colaboración o para tener cuidado de la gente necesariamente tienen que manifestar enfermedad. Entonces no ha habido un comportamiento asertivo
para pedir lo que quieren o para negarse Como frente a para algo llamar que la quieren. atención. En cierta Uno se forma, sí, enferma. claro. Bueno, muy bien. Ya seguiremos hablando de hipocondría con la doctora Yolanda Liévano aquí en vivo. Ya regresamos. Se hacen muchos y variados exámenes médicos y de laboratorio que no muestran ninguna enfermedad. Lee cuánto libro hay de enfermedades, remedios y hasta se automedica. Y de un dolor de cabeza hace un tumor. Hablando de hipocondría, de esa enfermedad que consiste en que la gente siente algo, pero en realidad no lo tiene. Y para hablar de este tema estamos con la doctora Yolanda Liévano, a quien ustedes pueden consultarle por teléfono ya. ¿Quién está en la línea? Buenos días, Buenos días, ¿quién habla? Clara Cecilia Pico, ¿De dónde llama Clara Cecilia de Pico? Bogotá. De Bogotá. ¿Usted se siente hipocondríaca? Pues yo tengo una pregunta. A ver. Mi pregunta es, ¿cómo se detecta la hipocondría y cómo se cura? Eso más o menos se nos podría llevar unos Un 2 años. tratado Pero la doctora Liévano tiene las frases precisas para para detectarla, contestar. ¿cómo se hace? Bueno, una forma muy rápida de detectarla es el haber pasado por innumerables exámenes médicos, haber tomado todo tipo de drogas sin encontrar ninguna curación o tratamiento a su enfermedad. La forma más rápida como puedes hacer para superarla es empezar por analizar para qué te está sirviendo la enfermedad, si realmente tiene alguna utilidad, alguna ganancia. Eso es una tarea que debe hacerse muy en privado, ¿no? ¿Qué estoy consiguiendo yo con este síntoma que estoy manifestando? Y de pronto perderle el mito a ir al psicólogo y obtener un tratamiento a este nivel. ¿A usted le gustaría una consulta con la doctora Liévano para consultarle algo? Claro. Bueno, pues ella le va a obsequiar a usted por estar en vivo una La terapia. consulta, una terapia si le parece. Y yo por mi parte le voy a regalar estos pollitos, ¿los ve? Sí, señor. Acuérdese que sin amor ni pío. Así se muera de las ganas, como Así, dicen los tupamaros. aunque se muera de las ganas, estos pollitos forman parte de la campaña que acaban de lanzar el Ministerio de Salud y los tupamaros. Y entonces, para que complemente su obsequio, 20 años con la orquesta de los tupamaros y sigan bailando en donde está el tema, me muero de las ganas. Me muero de las ganas, pero sin amor, Ni pío. Muchas gracias por estar en vivo. Bueno, entonces seguimos con la doctora Liévano. ¿Cómo va desarrollando una persona la hipocondría? A ver, esto comienza por la prohibición de los sentimientos. Desafortunadamente se tiende a pensar que algunos sentimientos son malos o son prohibidos. Entonces la gente empieza a guardar su rabia, a esconderla, a reprimirla, a reprimir el miedo, a reprimir muchísimas emociones. Entonces nosotros somos como especies de ollas express, yo digo, ¿no? En la cual tú empiezas a reprimir y a reprimir tanto un sentimiento que llega un momento en que explota. Y explota en enfermedades. Y explota en enfermedades. Claro. Es esa agresión hacia adentro, ¿no? El no poder expresar la rabia hacia afuera hace que te agredas hacia adentro. ¿Y hay una edad en la que se desarrolla la enfermedad o en cualquier edad? No, esto se encuentra en cualquier edad. Hombres o mujeres. Hombres o mujeres, Sin importar el estilo de vida. sin importar el estilo de vida. ¿Cuáles son como las características básicas, como elementos comunes que uno ve en los hipocondríacos? ¿Qué características cumplen? La prohibición de los sentimientos es clave. En muchos hombres, por ejemplo, es prohibida la tristeza. Entonces, desde niños se les está diciendo que los niños no lloran, que pareces una nena, que llorona, X cosas, que hace que los muchachos empiecen a tener esa represión de ese sentimiento de tristeza. También hay muchísimos mitos. Yo he encontrado casos en los cuales la gente desarrolla síntomas por simplemente no haber podido expresar un dolor. Por no llorar. Por no llorar. Hay gente que, por ejemplo, se le muere un familiar y les dicen que si lloran a sus familiares no van a poder descansar en paz. O Resulta que o se les da pena. atragantan ese dolor y empiezan a manifestar diversos síntomas, que es simplemente ese llanto ahogado que se tiene. Entonces es la represión generalmente de alguno de los sentimientos, la rabia. La rabia también se come y es muy frecuente, por ejemplo, en las mujeres, comerse la rabia de las situaciones que viven con sus maridos y empiezan a presentar casos de hipertensión arterial, de dolores físicos, dolor de espalda y diversos síntomas, cuando lo que tienen es rabia contra... Doctora, pero entonces lo mejor es pelear. Sí, lo que pasa es que hay que saber pelear, hay que Ajá. pelear limpio, ¿no? Sí. Entonces lo ideal es que se aprenda a hacer una expresión asertiva de los sentimientos. Ningún sentimiento no es malo ni es bueno, son innatos y todos son buenos. Bueno, pero entonces, por ejemplo, una señora con un dolor de espalda y de columna que ha ido donde especialistas, ha tomado de todo, se ha hecho terapia, fisioterapia y de todo, si de pronto se encierra en un cuarto a gritar como loca, ¿de pronto se puede curar ella sola? Bueno, le ayuda,
pero lo ideal sería encontrar qué es lo que tiene tapado, ¿no? Qué es lo que tiene reprimido, porque en muchas ocasiones ni siquiera la gente misma sabe qué es lo que tiene reprimido. Hay muchas circunstancias en las cuales el dolor es tan grande que se olvida. Entonces tú encuentras muchos pacientes que si vas a hacer a indagar su infancia, no recuerdan sino de los 12 años para acá, lo demás se tiene completamente taponado. Un caso concreto, si la señora de la que habla Adriana, que tiene dolores de espalda y lumbago, toda esta cosa, descubre con su ayuda psicológica, por ejemplo, descubre que es que su marido llega tarde y ella se aguanta las ganas. ¿Qué le aconseja usted a esa señora? A ver, la idea es hacer un entrenamiento asertivo en la cual ella pueda expresar todo lo que siente, no importa lo que sea, pero aprender a decirle a su marido, a conciliar, a negociar todas aquellas cosas que le están molestando para que no tenga que atragantarse. Doctora, hay diferentes niveles de hipocondría, es decir, todos somos hipocondríacos en cierta forma, ¿o no? Bueno, en cierta forma sí, porque desafortunadamente no tenemos los medios para aprender a comunicarnos. De pronto el aspecto de la comunicación, todo el mundo dice que debemos comunicarnos y que debemos comunicarnos, pero nunca hay una instrucción seria de cómo debemos comunicarnos. Entonces, en alguna medida podemos llegar a hacerlo. Veo que todo está como muy relacionado con la educación desde la infancia. Sí, eso es ¿Los claro. padres son muy culpables de que uno sea hipocondríaco? A ver, yo no hablaría de culpabilidad porque pienso que no hay ningún padre que haga nada a propósito con sus hijos, ¿no? Entonces, siempre con la buena intención hacemos algunas cosas, pero definitivamente que sí, ¿no? Desde el mismo momento en que nace el muchacho o la niña, se le está diciendo, o los niños no lloran, o pareces una nena, o si sientes miedo eres un cobarde, entonces se le enseña a reprimir. ¿Y a la niña los qué se le sentimientos. dice que la convierta? A las niñas pues generalmente se les educa para que se aguanten Para reprimir. la rabia, sí. Claro, sí. Pero Para en la reprimir mayoría de rabia. los casos es un problema de afecto, Sí. la hipocondría. Sí, no tanto de afecto, sino de expresión de sentimientos. En otros casos es también afecto, porque de pronto los niños se enseñan a que la única forma de obtener la atención de sus papás es a través de sus enfermedades. Cuando el niño se enferma, todo el mundo está listo, todo el mundo lo atiende, lo lleva, lo consiente, pero mientras el niño está bien nadie se da cuenta, ¿no? Entonces es un poquito como el tipo de reconocimiento que los padres dan a los hijos. Cuando cometen errores, todo el mundo cae encima, pero si están haciendo las cosas bien nadie se da cuenta. Claro. ¿Y cuáles son las enfermedades que más desarrolla un hipocondríaco? Todas. Todas. Una persona en el trayecto de su vida puede tenerlas todas. Incluso hay un ejercicio que yo les recomiendo a este tipo de personas para que se den cuenta cómo tienen control de su enfermedad, y es fijarse en diversos síntomas que tengan personas cercanas para que ellos mismos lo adquieran. Ajá. En ese momento se dan cuenta que ellos determinan qué tipo de enfermedad Pero quieren digamos, sufrir. un hipocondríaco puede desarrollar un cáncer. Sí, claro, ¿Ah, sí? claro. Y se muere de cáncer sin saber que era Y hipocondríaco. se muere de cáncer sin saber que tenía. Generalmente los casos de cáncer están asociados con culpas no resueltas, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice, no, yo soy fresquísima, yo no exploto, pero yo no exploto, pero hago tumores, ¿no? Claro, Entonces, claro. ¿cómo? Doctora, en sus 10 años de experiencia con pacientes, relátenos un caso patético de alguien que a usted le haya impresionado, no solamente por la enfermedad, sino también por la curación. Sí, a ver, hay varios casos. Tenemos un caso muy, muy bonito de un señor de aproximadamente 68 años. Tenía el diagnóstico de neuralgia del trigémino. Esto es un dolor en la cara muy fuerte que no le permitía comer, sonreír, o sea, es una cosa bastante molesta. El señor duró aproximadamente 14 años acudiendo a todo tipo de tratamientos médicos, medicinas, acudió a medicina alternativa, todo lo había y por haber. Y vinimos a descubrir que el señor tenía un duelo no resuelto, ¿no? Entonces había una muerte de un pariente muy cercano a él y por su misma concepción de hombre no permitía sentir ese dolor. Nunca expresó el dolor. Cuando se encontró esta situación hubo la oportunidad de expresar ese dolor, de permitir vivir ese momento. Y después de que se 14 tapó, años lo vivió como si se acabara de morir. como si se acabara de morir, y el síntoma se resolvió, desapareció absolutamente. ¿Y en cuántas sesiones? 3 sesiones. No le puedo creer. Adriana, y desapareció por tú y completo. yo no nos vamos a enfermar nunca porque aquí lloramos todos los días. Pues eso es bueno. ¿Usted no nos ha visto aquí? Todos los días Sabemos lloramos. expresar los sentimientos. ¿Uno se puede curar uno mismo de la hipocondría o hay necesariamente que acudir a un psicólogo? No, yo creo que se puede ayudar bastante, y una de las formas de ayudarse es empezar a encontrar qué ganancia estoy obteniendo yo de la enfermedad o qué peligros estoy evitando, ¿no? Muchas veces para una persona la enfermedad le resulta el único medio que tiene para decir no a una situación que lo tiene agobiado, o para tomarse un descanso sin que nadie lo critique, o para
expresar cualquier necesidad de afecto, ¿no? Doctora, pues de pronto esos son casos como mucho más profundos, pero hay casos en que las personas toman pastillas por todo, que para el dolor de cabeza, que para la gripa. ¿Eso también se puede considerar hipocondríaco o es obsesión clínica? No, es lo mismo porque permanentemente están con un síntoma. Así no sientan el dolor, sino que están pensando que están enfermados. No, eso sí ya es obsesión, eso sí ya es obsesión. O sea, el hipocondríaco es la persona que siente la enfermedad Que como siente la tal, enfermedad, pero sí. que en realidad no existe. Sí, la otra es la persona obsesiva que cree que le va a dar. Ya, pero la enfermedad se cura. Sí, claro, se desaparecen puede los curar. síntomas, claro. ¿Y usted cree que casi todas las enfermedades o todas se las forma uno mismo? Yo creo que gran parte sí. Del estado emocional depende mucho la evolución de una enfermedad. Hay muchas enfermedades que son reales. Una infección, una bronquitis, por ejemplo, es una infección real. Si la persona está en un estado emocional bueno, la persona puede superar su bronquitis rápidamente, pero una persona depresiva que le dé bronquitis se la puede llevar a la tumba. Bueno, pues pongamos música, pongámonos alegres para que superemos las enfermedades, ¿no? Porque vamos a mostrarles el video de los tupamaros que está en este álbum Y Sigan Bailando. Con una llamada, usted quiere hablar con la doctora Yolanda Liévano y consultarle algún caso sobre hipocondría. ¿Con quién hablo? Con Víctor, ¿De dónde nos llama Víctor? Bogotá. Ahí tiene a la doctora, adelante. Doctora, buenos días. Buenos días, Víctor. Doctora, yo quería saber si la hipocondría es una enfermedad silenciosa como la hipertensión y si tienen alguna afinidad. No entendí muy bien. Sí, Si tienen afinidad la hipocondría y la hipertensión, o sea, si la hipocondría es una enfermedad silenciosa, que es como se dice de la hipertensión. No, a ver, la hipertensión es una de las manifestaciones de la hipocondría. Entonces no podríamos decir que es una enfermedad silenciosa. Son cosas completamente diferentes. Cuando tú eres una persona hipocondríaca, uno de los síntomas que tú puedes desarrollar es la hipertensión, pero lo que te da aviso a ti de que lo que estás padeciendo es una hipocondría es cuando tú has tenido la oportunidad de hacerte todo tipo de exámenes y no encuentras un origen de cualquiera de los males que tú estés padeciendo. Víctor, ¿a usted le gustaría tener una sesión pues privada con la doctora? Sí, me encantaría. Bueno, pues entonces ella le va a ofrecer una consulta gratis y si es necesario pues toda la terapia para que usted resuelva su problema. Además le vamos a regalar esta pareja de pollitos. ¿Usted se muere de las ganas muchas veces? Claro, Bueno, pero acuérdese que sin amor ni pío. Le vamos a regalar esa pareja de pollitos y también un paquetaco con música de los Tupamaros y Sigan Bailando y también la recopilación de los grandes éxitos de los 20 años de esta orquesta. Muchas gracias por estar en vivo. Ahora faltan 2 minutos para las 7 de la mañana. Nos vamos directamente con las noticias y Guillermo González. Los hipocondríacos se centran tanto en sus presuntos problemas que se olvidan de vivir. Las consecuencias van desde dejar de trabajar o gastarse todo con médicos, laboratorios y medicamentos. Perder credibilidad ante los amigos que lo ven como una persona quejumbrosa que estorba. En la familia no hay quien lo aguante y su jefe está cansado de tantas excusas y darle permisos cada rato, dizque para atender todos los males que lo están matando. Ahora son las 7 de la mañana, 15 minutos. Estamos en vivo hoy con el tema de la hipocondría y con la doctora Yolanda Liévano, quien nos acompaña hoy en vivo. ¿Quién está en la línea? Alfonso Saudía, ¿De dónde llama Alfonso? Bogotá. De Bogotá. ¿Usted tiene algún problema de hipocondría? Pues según lo que han comentado ustedes, yo creo que sí. ¿Y le quiere consultar a la doctora Liévano? Sí, yo quiero saber pues si la hipocondría afecta por igual a hombres y mujeres. Sí, claro. Definitivamente que no importa la edad ni importa el sexo, afecta a todo tipo de personas. Pero ¿quién es más, digamos que más vulnerable? No, yo creo que ambas personas son igualmente vulnerables. Lo que pasa es que en ocasiones la mujer es la que tiende a consultar más que el hombre, pero igualmente son vulnerables. ¿Y nuestro televidente por qué cree que de pronto sí? Pues que es que mi señora parece que es como hipocondríaca. ¿Ah, sí? Ella vive toda la enferma, pero no sabe de qué. Fijo. Pues mire, le vamos a obsequiar una consulta con la doctora Yolanda Liévano para que la lleve. O vayan los dos. Lo más seguro es que sí se va a necesitar. Lo más seguro es que el problema es de los dos. Muchas gracias por estar en vivo. Además, ¿qué le regalamos? Le voy a hacer un obsequio espectacular. ¿Usted tiene hijos? Sí, señor, ¿cómo no? ¿De qué edad? Tengo un niño de 9 años y otro de 7. Un niño de 9 años y otro de 7. La estrena usted, pero les enseña a los niños. Okay. A ver, vea, yo estoy amarrado hoy porque es que, vea, pero desde aquí se la voy a mostrar, mire.
Muchas gracias, muy amable. Ya se alivió. Creo que se alivió. Creo que se alivió. Le voy a obsequiar esta bicicleta todoterreno, junto con los compact de los Tupamaros, y Sigan Bailando, y el álbum que recoge 20 años de la orquesta Los Tupamaros, que está acompañando al Ministerio de Salud en la campaña contra el SIDA. Me muero de las ganas, pero sin amor ni pío. Muy bien, nosotros también continuamos hablando sobre el caso de la hipocondría con una pareja pues de madre e hijo que han vivido en carne propia esta enfermedad. Ella se llama Luz Marina de Cortés, su hijo Juan Sebastián. Él desde hace unos 8 años, cuando apenas tenía 2 añitos, empezó a presentar síntomas de una tos persistente. ¿Cómo fue eso, Luz Marina? Pues le empezó una tos y no dejaba de... ¿Pero tosía todas las noches, a toda hora? No. Ese día que le empezó al niño era una tos. Entonces tengo un familiar médico, lo llamé, me dijo, Marina, tráigalo, lo miramos. Pues lo llevé, me dijo, si no estoy equivocado, el niño está con principios de asma. Me le va a dar esta droga, me le mandó un inhalador que se llama Ventide. Yo pues se lo empecé a aplicar y un día en una reunión, comentando el tema, me preguntaron qué remedio le hacía al niño. Yo le dije Ventide. Me dijeron, uy, pero es que eso es para ancianos. No, pues yo dije, no más. ¿Y él seguía tosiendo? No, él con el inhalador no tosía. Pero si no tenía el inhalador, inmediatamente le daban sus ataques de tos y de asma. O sea, empezó a depender del inhalador. Empezó a depender del inhalador. Mi esposo viajaba, pero yo nunca llegué a imaginarme que el viaje le afectara al niño. Ajá. Cuando él viajaba, el niño él se me enfermaba. Se enfermaba. Pero ¿Y le daban crisis de tos de cuántas horas? ¿Cómo era? A él empezaba a toser y él le empezaba a doler la cabeza, se me empezaba a desgonzar. ¿Se desmayaba? Sí, él se me arrastraba, los labios se le partían. Ah, pero ya fue crítico. Y se ponía muy ojeroso. ¿Y usted qué hacía entonces? Pues a mí me empezaba esa angustia y el llanto, ¿no? Entonces lo primero que le decía a él es, Juan Sebastián, ¿quiere ir al médico? Entonces él me decía, él mismo me pedía oxígeno. Entonces yo le decía, vamos al médico, y me decía, sí, mamá. Entonces por lo regular de la crisis le daba, era de noche. Yo tenía que salir tipo 1 o 2 de la mañana al hospital. Llegaba allá, me le colocaban careta. Y pues... ¿Y esto fue durante cuánto tiempo? Uy, yo duré con esto, sí, ¿qué te digo yo? Unos 5 años. ¿Ensayó muchos médicos? Sí, claro. Pero la enfermedad... Y distintos tratamientos. Sí. ¿Y usted sentía que la enfermedad era progresiva, que cada vez se sentía más y más mal? Ajá. ¿Y entonces por qué dieron con la doctora Líbano? Porque resulta que yo tengo una hermana que tiene una amiga y ella oye un programa por radio y habló un médico que se llama, bueno, y ella me llamó, me dijo, Marina, hay un médico famoso, ¿por qué no lleva el niño allá? Yo llamé, pedí la cita y lo llevé. El doctor pues le hizo una historia al niño y me dijo, vamos a hacer una cosa, yo quiero que lo vea un psicólogo. Yo le dije, doctor, ¿usted qué psicólogo me aconseja? Me nombró la doctora. Entonces yo dije, no, pues voy a pedir la cita, ¿no? Porque... ¿Y a usted no le extrañó que un médico la enviara donde un psicólogo? ¿Qué pensó? Pues sí, yo dije, tan raro, nunca me habían dicho. ¿Pero cuál fue la ¿Qué le percepción dijo del él? médico? Exacto. Pues yo no sé, ¿qué le comentaría yo? Que él me dijo, no es mejor, porque él me había puesto una cita ya a los 9 días de haberlo visto, ¿no? Y entonces, no sé qué comentario le hizo, me dijo, no, me hizo cambiar de opinión, mejor el psicólogo. Bueno, entonces llegó donde la doctora Líbano. ¿Cómo fue ese primer contacto pues, con esta pareja? A ver, nosotros con Fabio Alberto Ramírez, que es un doctor que trabaja con medicina alternativa, hemos creado un programa de atención integral a los pacientes. O sea, la idea es ver al ser humano en toda su dimensión, no quedarnos solamente en su lado físico, en su lado emocional. Entonces nosotros compartimos y trabajamos juntos todos los casos y gracias a Dios hemos tenido muchísimo éxito, especialmente con niños asmáticos y con problemas crónicos, ¿no? Hay gente que lleva muchísimos años con este tipo de enfermedades. Entonces lo que hacemos es valorar la gente para ver qué tipo de compromiso emocional hay en cada una de esas enfermedades. ¿Y qué encontró usted en esta relación madre-hijo? Pues habían varias dificultades que fue necesario evaluar con el niño. Con los niños se trabaja a través de pruebas proyectivas,
a través de dibujos, colores y demás para interpretar qué es lo que está pasando en su inconsciente, qué están sintiendo y cómo ven el mundo, ¿Y cómo usted ven a qué sus descubrió padres. en él? Bueno, eso sí es asunto Reserva el sumario. Reserva del Pero de sumario. todas Lo formas, importante, en cierta forma, Luz Marina le transmitía esa angustia de ella al niño. Claro, claro, sí. Había mucho de eso. Sobreprotección. Sí, ¿Y sobreprotección. los viajes del papá lo afectaban? Le afectaban los viajes de papá, le afectaban varias cosas de las cuales fueron informadas los padres, ¿no? Luego de la evaluación lo que se hace es hacer una cita con padres y se ponen todas las cosas sobre el papel, ¿no? Bueno, y en este momento, ¿cómo se siente Juan Sebastián? Muy bien, mejor desde que estaba con Ya se ella. alivió, ya no volvió a toser. No. ¿Verdad? Desaparecieron los... ¿Y en cuántas sesiones? 4 sesiones. No puedo No, creer. pues. Después de 8 años de esta angustia. Bueno, milagrosa la psicología, para que vean ustedes. Ya regresamos. Hable hipocondríaco, usted no tiene nada. En verdad el hipocondríaco se siente mal, pero hay que hacerle ver que su problema es de angustia, ansiedad o depresión y que lo pueden tratar. Recuerde que no está tratando con un mentiroso. Su angustia y su miedo es real. Siete y 25 minutos de la mañana estamos hablando sobre la hipocondría. Si usted se siente enfermo a toda hora, siente que todo le duele, puede ser hipocondríaco. Consúltele su caso a la doctora Yolanda Líbano. ¿Quién está en vivo? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Edilberto González. Edilberto, ¿nos llama de Bogotá? Sí, señora. Ahí tiene a la doctora Líbano para que le consulte. Doctora, buenos días. Buenos días. Doctora, mire, yo vivo con unos dolores de estómago fuertes hace más o menos unos 10 meses, ¿sí? Y he estado en consultas médicas en distintos médicos y no tengo nada, nunca me encuentro nada. Pero entonces yo lo que como, lo que tome, siempre me hace daño. Cualquier cosa que yo coma o que tome me hace daño. Entonces quería saber eso a qué se debe. Bueno, yo creo que en este caso podríamos estar hablando de un conflicto, de alguna rabia que te has comido y algo que te quieres deshacer. Definitivamente que el problema es emocional. O sea, desde que te hayan hecho todo tipo de exámenes y no hayan encontrado una situación lógica por la cual tú tengas esos dolores, es definitivo que se trata de algún conflicto emocional. Bueno, Edilberto, entonces para que usted trate de encontrar esa causa a nivel emocional, la doctora Líbano le va a ofrecer una terapia completa para que usted se cure. ¿Usted es casado o soltero? Sí, Adrianita, soy casado. Casado, felizmente. Felizmente casado. Felizmente, entonces vea para que le mande a su esposa esto en nombre de En Vivo, los Tupamaros y el Ministerio de Salud que están con la campaña de Me muero de las ganas, pero sin amor ni tío. Le voy a abrir la cartera, mire lo que va a ver acá. Un cheque. No, no, esto es mejor que un cheque, imagínese. 2 compact discs de los Tupamaros, 20 años de los grandes éxitos y sigan bailando. Acá está el famoso tema Me muero de las ganas. Volvemos después de comerciales. Gracias. Señor ministro, ¿se acaba la crisis económica? Claro. 28 minutos. Bueno, doctora Líbano, para que redondeemos este tema. Si yo le preguntara, le pidiera una recomendación específica para evitar ser hipocondríaco, ¿usted qué me diría? Bueno, yo creo que lo fundamental es permitirse la expresión de todos los sentimientos. A veces ideas como el respeto que se tiene que tener a los padres, a veces como el perdón obligado, por decirlo así, o el reprimir cualquiera de las emociones son definitivamente la causa principal para que se manifieste cualquiera de estas Si alguien le enfermedades. hace algo malo a uno, ¿qué debe hacer? La rabia es sana, la rabia es la única que te permite a ti saber que alguien está abusando de ti, saber que te están agobiando. Entonces la rabia es sana y lo ideal es aprender a expresarla y no comerse las cosas. Recomendaciones de los padres para los hijos, por ejemplo, en este caso concreto Luz Marina y Juan Sebastián, no sé qué le recomendó a ella como mamá. Bueno, muchísimas cosas, principalmente evitar la sobreprotección y a saberles dar atención a los niños en todo momento, tanto en sus momentos positivos como negativos, y no centrarse únicamente en sus malestares para darles el cariño y el afecto que ellos necesitan. Y a los profesionales, yo creo, de la salud en general, yo les sugeriría que viesen a las personas en su forma integral, ¿no? Que los médicos también les sugieran a los pacientes tener la posibilidad de hacerse una evaluación a este nivel para que la plata que se van a gastar durante años en médicos y drogas por lo menos se la gocen. Claro. Bueno, muchísimas gracias, doctora Yolanda ustedes, Líbano. muchas gracias. Muchas gracias, Luz Marina, Juan Sebastián, felicitaciones. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado hoy en vivo. Los esperamos mañana a las 6:30 por la Cadena 1.
Yolanda Liévano, psicóloga clínica egresada de la Universidad Santo Tomás. Con 10 años de experiencia, trabaja actualmente en su consultorio privado, atiende niños y adultos. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por tu invitación. Doctora, vamos a hablar hoy sobre las madres sobreprotectoras. Contemos un poquito qué es una madre sobreprotectora y luego vamos a ver cómo podemos ayudarlas a que no sean tan sobreprotectoras. Bueno, en general una madre sobreprotectora es aquella que está pendiente todo el tiempo de proteger a sus hijos como su palabra lo dice y protegerlos en exceso, por eso se utiliza el término de sobreprotector, porque se exceden en sus cuidados. Entonces son madres que sufren de muchísima ansiedad y muchísima angustia cuando los niños juegan, cuando los niños comen, cuando los niños necesitan vivir su vida común y corriente. Entonces están pendientes de estar esterilizando sus implementos para comer, de estarlos protegiendo de no asistir a paseos, a juegos, de abrigarlos demasiado cuando van a salir a la calle, etcétera. O sea, todo tipo de exageraciones. Exactamente, todo tipo de exageraciones. A ver, ¿cómo sabemos, doctora, la frontera entre una madre cuidadosa y una madre sobreprotectora? En el extremo, ¿no? La madre sobreprotectora la mayoría de las veces siente muchísima ansiedad y muchísima angustia si el niño va a jugar, si el niño va a estar solo, si el niño va a salir con otros familiares, si el niño va a comer una comida no acostumbrada. Entonces son típicas aquellas madres que no permiten que su hijo salga del rol donde ella puede mantener el control de la situación. Esto puede obviamente transmitírselo al niño y el niño puede entrar en una angustia también, ¿cierto? Sí, es un problema bastante grave que de pronto no se le ha dado la importancia que amerita. En la mayoría de los casos esa angustia se traduce a los niños, los niños la sienten y empiezan a sentir un temor por vivir, por respirar, por jugar, por actuar. Entonces son niños que por un lado sienten muchísima angustia ante la posibilidad de hacer o decir lo que otros niños hacen, o también generan muchísima rabia que tienen que comerse porque no pueden hacer nada en contra de esa situación. Claro, además se sienten manipulados y se sienten sin su propio espacio, ¿no es cierto? Sí, se sienten asfixiados contra su madre, ¿no? Realmente se sienten asfixiados, son niños que le tienen miedo a la vida y que tienen mucha rabia hacia sus padres y por ende, pues, por ser sus padres no pueden manifestar esa rabia, por lo que tienen que, en la mayoría de los casos, agrederse a sí mismos. ¿Sí vio lo que pasó? Sí. Llevaron, yo porque a mí se me reseca mucho la garganta, a veces tengo que tomar agüita o alguna gaseosita y entra el cardio y se la lleva. Seguramente el auxiliar le dijo, ponche tal cámara y que, vea doctora, esto es la televisión, es un mundo de locos, ¿o no? Definitivamente. Sí, sáqueme de aquí. Me tienen muy sobreprotegida, yo creo. Que no, lo delicioso es la espontaneidad, ¿no? Doctora, entonces, ¿qué le podemos aconsejar a esas mamás? ¿Cómo deben manejar este espacio? Porque tendrían ellas mismas que hacerse como una terapia primero, ¿no? Sí, en la mayoría de los casos quien consulta es el niño, o a nombre del niño se realiza la consulta, porque es un niño muy tímido, porque es un niño muy temeroso, porque es un niño que no desarrolla su comportamiento asertivo normal, acorde con la edad. Entonces son niños supremamente solitarios, callados, tristes, amargados. Pero realmente cuando se va al fondo de la situación, encontramos que el problema se radica es en la madre. ¿Y por qué motivo? O bien porque se trata de una madre que vivió también una sobreprotección y se acostumbró a ese estilo de vida. También se produce en muchos casos en los cuales la madre ha tenido una pérdida o la familia ha tenido una pérdida de uno de sus hijos. Claro, o el hermano, claro, entonces se tiende a pensar que va a ocurrir lo mismo, entonces se obsesiona en el cuidado de los niños. Y también se encuentra en aquellos casos en los cuales las madres tienen sentimientos de culpa muy fuertes por algún aborto realizado o alguna experiencia anterior en la cual se sienten culpables. Doctora, yo quiero que continuemos con este tema tan interesante. Vamos a ver un video de Carolina y quiero que sigamos conversando sobre esto. ¿Sí? ¿Me acompaña? Claro que sí. El video, vámonos todos a ver el video. Si la madre sobreprotege exageradamente a su hijo, este se sentirá ahogado, oprimido y en muchos casos inútil, ya que ella no le permitirá desarrollar ninguna actividad solo por miedo a que le suceda algo. Su comportamiento excesivo en cuidados se debe muchas veces a que encubre un complejo de culpa porque en el fondo no quiso tener hijos, y así, sintiéndose esclavizada con sus exagerados cuidados,
borra sus sentimientos subconscientes de culpabilidad. Aquella que exagera los problemas del hijo. La que no deja que el niño se relacione normalmente. La madre que no deja que el hijo sea él mismo, que a todo momento da opiniones por él, que pide disculpas por él. Como no deja espontaneidad de acción a los hijos, ya que los abruma con su intromisión, se queja cuando crecen por la ingratitud de sus hijos que no reconocen sus sacrificios. Ella aquella que cubre a su hijo en todas las cosas malas que hace el hijo. Una madre sobreprotectora es la que descuida a los niños. Sí, o sea, que no debería hacerlo porque es malo. Alguien que cuida mucho a sus hijos y no los deja ser por sí solos ellos mismos. Hay que enseñarle a estas madres que los hijos tienen derecho a probar sus potencialidades para convertirse en adultos responsables. Todo extremo es malo, y la madre que sobreprotege al niño lo convierte en una personita insegura, dependiente y torpe. El cariño no solo se refleja en la protección que se le da al menor, también está en la confianza que se le deposita a él para que pueda realizar una actividad solo. Doctora, repetimos un poquito cuáles son esas causas que llevan a que una mujer sea una madre sobreprotectora. ¿Una pérdida, decía Sí, usted? una de las causas es cuando se ha producido una pérdida en la familia. Entonces, si ha habido una pérdida de un hijo por una enfermedad, por un accidente o por cualquier otra circunstancia, pues obviamente con la llegada del otro hijo se tiende a exagerar los cuidados hacia ese bebé. Obviamente, siempre hay una buena intención dentro de las madres, ¿no? Hay que pensar que jamás una madre hace esto por hacer daño a su hijo, sino todo lo contrario, por protegerlo. En otros casos, son madres que provienen de hogares similares en los cuales fue muy sobreprotegida, entonces tiende a repetir el mismo patrón de comportamiento. Y en una tercera instancia, que de pronto son los casos más frecuentes o más fuertes, por así decirlo, se da en aquellas madres que guardan sentimientos de culpa muy fuertes. Sentimientos de culpa producto de abortos que se han provocado o de alguna situación que en su inconsciente les hace pensar que merecen un castigo y que de pronto ese castigo puede radicar en sus hijos. Entonces tienden a compensar esta culpa de esa manera. Sí, puede existir, doctora, el caso de una mamá, por ejemplo, que fue muy mal atendida cuando niña y recurra a ser madre sobreprotectora, o esto en general no se da. Sí, también es otro de los factores bien importantes porque tendemos a hacer dos cosas, o bien a hacer todo lo opuesto que recibimos en la niñez, o bien a repetirlo, ¿no? Entonces, si hemos sido el tipo de personas que fuimos muy abandonados, que no tuvimos el suficiente cuidado y protección de los padres, pues tendemos a querer que nuestros hijos no vayan a vivir ese abandono que tuvimos nosotros de hijos. Claro, y entonces se entra que se le quita el espacio al niño. ¿Qué puede pasar con ese chiquito? Bueno, Una madre sobreprotectora. hemos encontrado cosas bien interesantes. Digo hemos encontrado porque estamos trabajando con un médico especializado en medicina alternativa. Hemos analizado muchos casos de niños asmáticos, niños con problemas bronquiales. Medicina alternativa es la que tiene que ver con, o sea, que es la medicina tradicional más la medicina natural, ¿no es cierto? ¿O la alternativa solamente vendría a ser la natural? La natural. Nada de químicos. No utiliza químicos. O sea, no es la alópata. Exactamente. Sino la homeópata. Homeópata, exactamente. Entonces, a raíz del trabajo que hemos venido haciendo con el doctor Fabio Alberto Ramírez, hemos encontrado que son muchísimos los casos, sin exagerar, yo creo que hablaría de un 99% de los problemas de niños asmáticos y con problemas bronquiales y con enfermedades permanentes. ¿Son casos producidos por la asfixia que produce el hogar? No puede ser. Sí. Y entonces sí, es bien interesante, hemos analizado estos muchachos y nos hemos dado cuenta que el problema está en el hogar. Una vez la familia cambia, especialmente la figura materna cambia y da ese espacio, permite que nuevamente el niño respire. Entonces casi que la enfermedad se viene a convertir como en el símbolo de lo que el niño está viviendo en su familia y el niño vuelve a ser una persona absolutamente normal y cesan absolutamente toda clase de crisis, no se hace necesario
utilizar ningún tipo de inhaladores ni de droga como normalmente se venía Un consejito utilizando. para las mamás rápidamente, para que no seamos tan sobreprotectores. Bueno, yo pienso que cuando la madre se sienta con esa inseguridad y con esa angustia, primero que todo busca ayuda, que no se sientan avergonzados de buscar ayuda y que permitan que sus hijos crezcan y que permitan que sus hijos se desarrollen, porque solo de esa manera van a lograr defenderse en la vida. Claro, y además no se les va a ir de la casa tan rápido este chiquillo o esta chiquilla, que muchas veces vemos estos matrimonios prematuros y todo con tal de salir de la casa. No los ahoguemos, querámoslos, amémoslos, pero no los ahoguemos. Muchísimas gracias. Doctora, continuemos a ver qué sigue en el programa. Caritos, y listo, continuemos. Ahora les presentamos a nuestra invitada de hoy. Chocolate Nacional es puro chocolate, puro placer. Nuestra invitada de hoy es la doctora Yolanda Liévano. Ella es psicóloga clínica, ya había estado en vivo hablándonos de un tema que se trataba sobre los hipocondríacos, pero hoy viene a hablarnos específicamente de dos de las enfermedades que han sido consideradas como los males de las adolescentes de fin de siglo: la anorexia nerviosa y la bulimia. Estas son enfermedades psicológicas que se manifiestan en una enfermiza obsesión por verse flacas, pero más que esa obsesión estética, tiene de pronto un fondo psicológico muy fuerte basado en carencias afectivas y emocionales. Uno piensa que esas son enfermedades que de pronto se presentan esporádicamente, pero según las estadísticas es mucho más común de lo que uno se imagina, sobre todo en adolescentes. Por ejemplo, una de cada 250 niñas entre los 12 y los 18 años padece de anorexia nerviosa, y una de cada 100 entre los 16 y los 18 también tiene esta misma enfermedad. Ella va a estar hoy con nosotros en vivo dándonos como una radiografía de estas enfermedades, pero también vamos a tener a dos de sus pacientes a quienes les vamos a proteger su identidad por motivos pues de respeto en este tipo de enfermedades. Bienvenida, Yolanda. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación. Y como se trata de un problema que básicamente afecta a la adolescencia, vamos a tratar de que ustedes participen en el programa de hoy llamando al 416-2839 para que simplemente nos respondan esta pregunta. A su juicio, ¿qué es lo más difícil de la adolescencia? Para quienes nos llamen, vamos a obsequiarles el grupo musical de los adolescentes, Spice Girls. Ellas han lanzado, además de su álbum, este libro que es como su autobiografía. Está escrito por ellas mismas, trae todo lo que se refiere a los comienzos, a su adolescencia, a sus gustos, a su interés por la música. Es un excelente libro. Y además la colección de cantantes iberoamericanos grabados en vivo. Bueno, son las 6 de la mañana, 35 minutos, y ahora el informe astrológico. Aquí está Diana Castro. Lo más difícil de la adolescencia. ¿Con quién hablo? Buenos días, con Carmen Sofía. ¿De dónde nos llama Carmen Sofía? De Chadala, Santander. ¿Cuántos años tiene? 24. 24. ¿Ya superó entonces esa etapa difícil de la adolescencia? Sí, ya, sí, señor. ¿Qué fue lo más duro para usted? Yo creo que lo más duro es afrontar en todos los sentidos los cambios que hay, en especial los hormonales. Ajá. ¿Y cómo se manifestaban? Pues con dolores de cabeza y así cosas. Pero emocionalmente fue difícil para usted convertirse en una joven, ¿o no? Sí, señora, algo. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por estar en vivo. Le voy a hacer llegar hasta Charalá este paquetaco con 6 compact disc de presentaciones en vivo de grandes artistas iberoamericanos, y también este libro de las Spice Girls, este grupo británico que está causando sensación en todo el mundo, no solamente por su música, sino por su forma de ser y de pensar. Ellas traen esta información que se llama El Poder de las Chicas, con mensajes muy, ¿cómo se dice?, determinantes como para esa época de la adolescencia, para saberla sobrellevar. Muchas gracias por estar en vivo. Y nosotros iniciamos nuestra conversación con Yolanda Liévano, psicóloga clínica, quien nos acompaña hoy para hablar de las dos enfermedades de las que ya hemos mencionado, anorexia y bulimia. ¿Hay mucha gente afectada de estas enfermedades, Yolanda? Pues desafortunadamente sí hay bastante gente. El problema es que es un tipo de enfermedad que la gente no reconoce como enfermedad. Tendemos a pensar de que nuestra hija es gordita o se obsesiona mucho por su peso, pero realmente no le damos la trascendencia que eso tiene, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la anorexia y la bulimia? ¿Cómo se pueden describir
a grandes rasgos? Bueno, la anorexia es un temor obsesivo por subir de peso, no importa el peso que tú tengas, o sea, no importa cuánto se vaya bajando de peso, siempre hay ese temor de bajar, Nunca se está subir de satisfecho peso. con el peso. Nunca se está satisfecho por el peso. Además, hay una situación específica de la anorexia que es la pérdida del deseo de comer. Entonces, en la medida en que se deja de comer, se va perdiendo el deseo hasta que llega el punto en que la niña puede solamente consumir agua. Pero entonces quiere decir que la niña ha bajado de peso, se mira en un espejo, está flaquísima, pero no se ve flaca. No se ve flaca, siente que no es suficiente, o sea, no llega a un límite, hay una descompensación completa de su imagen corporal y no se siente flaca. En cambio, en la bulimia también hay una angustia por subir de peso, pero hay un hambre desaforada. O sea, la palabra... por bajar de peso. Sí. La palabra bulimia viene de la palabra de hambre de güey, es decir, hay una obsesión por comer permanentemente. Las chicas sienten que todo el tiempo tienen que estar consumiendo y consumiendo cosas de alto nivel calórico, ¿no? Entonces dulces, chocolates, pero a la vez miedo por subir de peso. Pues dos de nuestras invitadas son Johanna, a quien, como les decía, hemos protegido su identidad, ese es un nombre ficticio. ¿Usted padeció de anorexia durante cuántos años? 4 años. ¿Hasta qué peso alcanzó a tener? O sea, ¿cuál fue el mínimo peso que tuvo? Yo tuve 39 kilos. 39 kilos. ¿Y Jenny padeció bulimia? De bulimia. ¿Todavía está en tratamiento? No. Ya no. Ya no. Ya superó esa enfermedad. Sí, señor. ¿Cuánto está pesando ahora? 56 kilos. ¿Y cuánto alcanzó a pesar? 70. O sea que ha rebajado 14 kilos. Pues bien, con ellas estamos hoy en vivo junto a la doctora clínica Yolanda Liévano para hablar de este tema de las adolescentes de fin de siglo, la bulimia y la anorexia nerviosa. Ya volvemos con ustedes. La moda Tewi impuso la moda palillo, desgarbada y anémica. En los 90, mujeres tan famosas como la princesa Lady Di, por ejemplo, padecieron el rigor de la bulimia. Son consideradas estas dos enfermedades males de fin de siglo. Sus víctimas, en su mayoría las adolescentes, que van detrás del cuerpo perfecto o buscan refugio en un latente enemigo. Psicóloga clínica, estamos hablando de anorexia y bulimia, hoy enfermedades propias de las adolescentes. Uno creería que las niñas entran en estas enfermedades por el deseo de estar lindas, de estar delgadas, pero ¿es realmente esa la razón? No, tal vez es la excusa o es el camino a través del cual se empieza a manifestar la enfermedad. ¿Qué es lo que genera la enfermedad? Eso es lo que genera, o sea, lo que genera la enfermedad es un problema de origen afectivo. Generalmente tiene que ver con conflictos a nivel familiar, bien sea por falta de cariño principalmente materno, o bien sea porque se proviene de una familia en donde hay una voz callada. En el caso de la anorexia específicamente, una condición específica para que se dé la anorexia es que en la pareja hay uno de los miembros que se calla todo, ¿no? Que se somete a la otra persona y que hace de su hijo el aliado, el confidente, la persona con quien sufre todos sus problemas y todas sus quejas. ¿Eso pasó en el caso de Johanna? Es en el caso de Johanna. ¿Cómo se manifestó eso? O sea, se manifestó en los problemas que yo tuve en mi familia, ¿sí? ¿Con su papá o con su mamá? Con los dos. O sea, con mi papá fue mucho más, pero con mi mamá, o sea, a ellos fue una forma de como yo castigarlos por la forma como fueron conmigo. O sea, como yo primero sufrí de bulimia. Ah, primero empezó con bulimia. Yo primero empecé con bulimia. ¿Y qué edad tenía? Yo tenía 13 años. ¿Y cómo empezó? ¿Qué empezó a comer o notó usted raro como en sus hábitos alimenticios? Pues que me provocaba de todo. ¿Qué comía? De lo que viera, de lo que me provocara. ¿Y le angustiaba tanto comer? Sí, claro. Al mismo tiempo. Yo tenía que tener comida, así fuera debajo de la almohada, pero yo tenía que tener comida donde sea. ¿Y sus papás se dieron cuenta fácilmente o no? ¿Usted hacía eso? O sea, en la bulimia, sí, porque mi mamá me empezaba a esconder la comida donde fuera. ¿Y usted qué hacía para conseguir comida? ¿Trucos? Los trucos que yo utilizaba a mis hermanos más pequeños, pues los mandaba que me trajeran algo, como ellos no entendían. ¿Sí? ¿Pero qué comía? ¿Dulces, harinas, grasas? Sí, de grasas, pues casi no, pero porque no podía ponerme a cocinar, sino, bizcochos, galguería. ¿Y en qué momento pasó a la anorexia? Yo pasé a la anorexia a los 15 años, Cuando ya no le provocaba comer nada.
No, yo empecé a darme cuenta por mis amigas, por mis compañeras, el cuerpo que ellas tenían, ¿sí? Y yo me sentía mal. Y como a mí en la casa me vivían diciendo que era gorda, que no hacía sino comer, que no sé qué, pues uno se siente como... ¿Y si era gorda, de verdad? Sí, era gorda. ¿Estaba muy gorda? Sí, estaba, pues para la edad que tenía, sí. ¿Cuánto pesaba? O sea, yo estaba, pues, no recuerdo muy bien, ¿es el peso exacto? No lo recuerdo muy bien. Pero sí, o sea, para la edad que tenía estaba demasiado gorda. Entonces, cuando veía a sus compañeras, a sus amigas, Sí. empezó a angustiarse y a querer adelgazar. Angustiarme, sí, a angustiarme porque yo no asistía a eventos ni nada pues de miedo, de pena. Que, Claro, le da pena ¿sí? salir. Me daba pena. Y... Aquí hay un punto bien importante que hay que tener en cuenta y que es importante informar, ¿no? Con la bulimia hay un hecho específico y es que las niñas se invitan al vómito para descargar lo que han comido, o sea, hay un sentimiento de culpa. O también con laxantes. O Se toman combinan. laxantes o toman diuréticos. En el caso específico de Johanna, inició provocándose el vómito, pero llegó a ser tal la situación del vómito que luego se convirtió en automático, ¿sí? Entonces ya con la sola Comía reacción inmediatamente, era y automáticamente lo Sí, devolvía. o no necesariamente tenía que comer, yo nomás con mirar la comida ya, o ya, nomás el ya se olor, produce el vómito. ya Entonces es me cuando da se el pasa a la anorexia, se va perdiendo el deseo de comer. ¿Y qué estaba pasando en su familia en ese momento? Para usted tener como toda esa... El conflicto ¿Por que qué hay en mi decidió familia. castigar a sus padres? Bueno, en el caso de mi mamá era demasiado callada, demasiado como... No actuaba, era pasiva. Sí, no era fuerte, no se dejaba. Ajá. O sea, mi papá, él tomaba mucho trago y llegaba pues trató de llegar a, perdón, a maltratarnos a todos, ¿sí? A la familia. Y pues eso me angustiaba, eso era... Claro, sí. Era una niña. Sí, yo no... ¿Ninguno de sus hermanos tuvo los mismos efectos? No, ellos eran muy pequeños. Eran muy pequeños. Yolanda, pero uno es consciente como adolescente de lo que le está pasando. No, ¿O uno obviamente piensa que no. que esos hábitos de alimentación son de pronto un trastorno de No. sus cambios hormonales y por la adolescencia? Desafortunadamente no hay conciencia de enfermedad, por eso es que la enfermedad avanza y ahí está el peligro de la situación. Y hay otro tipo de trastornos, además de esos trastornos en la alimentación también, por ejemplo, en el estudio. ¿o Sí, qué pasa? claro, obviamente que hay baja de rendimiento, hay depresión, entonces son chicas que son supremamente aisladas, que no quieren participar, Baja que se esconden, estima muy también. baja autoestima, Usted exactamente. no tenía novios, no quería ni que la miraran. No, obsesiones, hay muchas obsesiones, entonces hay obsesión por el peso, Sí. son niñas que constantemente se están mirando al espejo, se están tomando medidas, se están pesando, o tienen obsesiones de determinado tipo, ¿no? Entonces que todo tiene que estar muy limpio, que todo tiene que ser perfecto, o Se les cualquier tipo de altera el obsesión. sueño, el deseo sexual. Exactamente. Sí, hay una pérdida, o sea, al mismo tiempo que hay pérdida de apetito, también hay pérdida de deseo sexual. ¿Cómo fue el caso de Jenny? El caso de Jenny es una chica que también tenía problemas de origen afectivo. Es una chica que se enteró después de unos años de que no era hija de sus padres, sino que realmente había sido adoptada. Y esta información había sido muy manipulada por parte de sus hermanas No le dijeron mayores. oportunamente. Exacto. No, todo fue muy difícil, o sea, la situación no se hizo como debió haber sido y eso fue muy difícil para ella. ¿A qué edad supo usted que era adoptada? A los 6 años. A los 6 años. ¿Y en qué momento se manifestó la bulimia? ¿Cuándo tenía qué edad? 10 años. 10 años. ¿Ahora cuántos años tiene? Pues yo tengo 18. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo empezó a sentirse? ¿Qué era lo que sentía? Primero porque para sentir la enfermedad te sientes rechazado, me sentía rechazada por mi familia, de saber de que no era hija de mis verdaderos padres, sino que había sido adoptada. Entonces te vas acostumbrando a otra vida donde ya era aparte. ¿Tenía donde otros ya- hermanos o medios Sí. hermanos? ¿Y cómo la O sea, trataban? Más la relación era mal. Era mal. Nadie, todos me llamaban la gorda, entonces ya... ¿Y en qué momento empezó a hacer su primera dieta? ¿Cuándo tenía qué edad? La primera dieta, cuando tenía 15 años. ¿Y en qué consistió esa dieta? Comía, todo lo que comía, trataba de vomitar, tomaba pastillas, droga, pero tomara lo que tomara o vomitara, que me diera el vómito, nunca bajaba de peso. No bajaba ni un gramo. Esa es la diferencia Pero básica ¿no entre las bajaba dos. o sí bajaba? Nunca bajaba de peso. No, bajaba. en el caso de la bulimia no se baja de no peso. se baja. O sea que es más Por eso- obsesivo.
¿Cómo? ¿Se siente uno más mal de pronto? En juntas se siente igualmente mal porque hay un sentimiento de culpa por la situación del peso. En el caso de la bulimia no se baja de peso, el peso se mantiene o se sube, más no se baja. En cambio, en el caso de la anorexia se puede llegar hasta la muerte. Pero ¿cómo es la relación con la comida? ¿Es de odio o de amor? En este caso es odio, en este caso es amor. Pero no es más angustioso, se me ocurre a mí, para ella, para la bulimia, que hace dieta, que deja de comer, que vomita, y sin embargo sigue gorda. Sí, claro, es muy angustioso. ¿Usted se sentía horrible? Sí, me sentía mal porque mis amigas me apartaban de parte de ellas, nunca podía ir a una fiesta porque siempre era la gorda, siempre era la fea, entonces no, o sea, siempre era la... Pues la es mal de la- cuestión de autoestima, como decimos, de quererse muchísimo y de saber que de pronto toda la belleza está en el interior de cada ser humano. Vamos a hacer una pausa ahora con el grupo británico Spice Girls. Estas niñas definitivamente ni ellas mismas se creen el éxito y la fama que han logrado en tan poco tiempo. Apenas han lanzado un disco y ya van por su tercer éxito. La canción que les vamos a presentar se llama Who Do You Think You Are? Algo así. Llévanos nuestra psicóloga clínica y los temas de bulimia y de anorexia. Estamos tratándolos hoy. Estamos diciendo que son problemas propios de la adolescencia, pero también se puede dar en mayorcitos, ¿no? No. ¿No? ¿Por qué se manifiesta en la adolescencia entonces? A ver, es un problema que obviamente se origina desde la primera infancia, el trastorno afectivo viene desde atrás, pero es una forma de rebelarse las chicas en este caso, porque esto solamente ocurre en mujeres. ¿No de ha habido rebelarse casos de contra hombres sus padres? No. con bulimia o con anorexia? No. El hombre generalmente cuando se siente mal con su cuerpo acude al médico más fácilmente o acude a los gimnasios a hacer sus tratamientos de pesas, de ejercicios, pero generalmente no tiene este tipo de trastornos. Bueno, Es la misma, lo que ayuda a ver es, primero que todo, que la chica tiene que rebelarse frente a sus padres, imponerse, tener un propio espacio para ella, y lo hace a través de la moda. Entonces, ¿qué pasa? La cultura, los medios, la publicidad nos enseña que la belleza está en la delgadez y cada vez es más lo que se refuerza este aspecto. Por ¿no? ejemplo, en el caso de Jenny, usted cuando veía a Claudia Schiffer o a una modelo despampanante, ¿usted qué sentía? Envidia, daba envidia por saber de que yo era gorda y que ella era delgada. ¿Y le daba rabia con su propio cuerpo? Claro. ¿Y cómo manifestaba esa rabia? Seguía comiendo. Por ejemplo, ¿usted qué se comía en un día? Hágame más o menos el menú. ¿Qué era el desayuno? Dulces, los chocolates, las galletas, los chitos, las papas. ¿Al desayuno? Ese era mi desayuno, el almuerzo y la comida todos los días. Todo lo que engordara. Sí. Sí. ¿Usted se volvió agresiva en algún momento con la gente? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Es propio de las Sí. niñas que sufren estas enfermedades? Sí, en general esta enfermedad se caracteriza por una actitud, primero que todo aislada, en la cual no se quiere compartir con otras chicas de su misma edad, no se quiere asistir a reuniones ni a ningún evento. Además hay una actitud muy agresiva hacia la gente en general, entonces se torna muy Yolanda, grotesca. ¿y cuáles son fundamentalmente los conflictos que llevan a las niñas a querer como vengarse? Precisamente esa rabia que no pueden expresar hacia sus padres, ¿no? Generalmente nosotros no tenemos permitido criticar a nuestros padres o expresarles lo que sentimos. Entonces todo aquello que está reprimido hacia los padres lo evocamos ¿Pero hacia son otras cuáles? personas Porque que hacia nosotros ¿son cuáles? mismos. ¿Padres que se embriagan, Sí, que sí. se golpean? Sí. Generalmente... ¿Se dan casos de incestos, por ejemplo, que originen? Sí, yo también creo puede que ser? el caso específico de Johanna es ese, ¿no? Esta es una familia opulenta en donde el padre daba la parte económica y creía que con esto estaba de pronto cumpliendo con su responsabilidad, y es una persona que en sus momentos de alcoholismo llegó en varias ocasiones a violar a Johanna. La madre, una persona supremamente débil, que nunca se atrevió a defenderse ni a defender. Y hoy en Bien Secreto les vamos a contar por qué los hombres son tan perros. Pero antes de entrar en materia, les mostraremos varias hipótesis que explican el por qué los hombres infieles, promiscuos o coquetos son conocidos como perros. Los perros están de moda, no solo los que ladran, juegan y mueven la cola, sino también aquellos hombres como Antonio Brando, el personaje de la telenovela Perro Amor, que mediante su comportamiento hacen sufrir a todas las mujeres con las que se relacionan. Pero ¿por qué, si las características principales de los perros son la nobleza y la lealtad, llamamos perros a los promiscuos? En casi todas las culturas, al pobre perro se le asignan características
buenas o malas, es como el gran comodín, ¿no? El gran receptáculo de esas proyecciones humanas. El hombre perro es un hombre que no discrimina, que lo hace en cualquier parte. El hombre perro no racionaliza las relaciones, más si están intermediadas por lo sexual. Por otro lado, las mujeres que odian a los infieles en su casa aceptan al infiel en la telenovela porque creen que al final él va a cambiar. ¿Alguna vez has sido infiel? Yo creo que alguna vez sí. ¿Qué lo llevó a ser infiel? El animal que lleva uno por dentro. El perro se comporta de acuerdo como lo cría el dueño, ¿no? Claro que hay veces el dueño es más perro que el perro. Yo soy infiel, yo no creo en la fidelidad y cuando tengo una pareja no le exijo fidelidad tampoco. Me parece que la fidelidad va por dentro. Uno se sigue queriendo con la persona así haya estado con otra. Si se presenta una oportunidad con alguien que toda la vida te ha gustado y con tu novia las cosas son claras, pues yo no desaprovecho la oportunidad. Sin embargo, las mujeres preferimos a los perros sobre los hombres perros. Si no, vean lo que escribió la argentina Paula Pérez Alonso en su libro No sé si casarme o comprarme un perro. Se convoca a un hombre que compite con un perro apuesto por el amor de una mujer. El labrador no tiene pulgas, es sencillo, alegre, sincero, expresivo, leal, no se toma a sí mismo muy en serio, no exige nada. Nunca se aburre, le gusta ver películas y salir a pasear en silencio. No es ceremonioso ni espera grandes cosas de nadie. Sin embargo, es incondicional. Para profundizar sobre este tema, invitamos a la psicóloga y psicoterapeuta de pareja, Yolanda Liévano. Bienvenida, doctora Liévano, hoy a Bien Secreto. Gracias, Natalia, por tu invitación. Y aunque nos vamos a enfocar en el tema de la infidelidad masculina, empecemos por aclarar las diferencias, doctora, entre la infidelidad masculina y la infidelidad femenina. Básicamente la diferencia radica en el nivel de confidencialidad. Las mujeres solemos ser mucho más reservadas que los hombres, pero hoy en día la mujer tiende a ser igualmente infiel que el hombre, solo que no lo contamos ni siquiera a nuestras mejores amigas, mientras que el hombre sí utiliza este tipo de experiencias para sentirse más hombre. También entrevistamos a la psicóloga Nelly Rojas de González. Ella es la autora de La pareja, cómo vivir juntos. Ella nos explicó que existen dos tipos de infidelidad masculina. La que se da en las parejas que llevan mucho tiempo por vacíos en la sexualidad, en el afecto y en la comunicación, y la infidelidad que se da sin ningún motivo aparente, simplemente porque el hombre es adicto al sexo. ¿Cuáles son las principales causas de la infidelidad masculina? Mejor dicho, ¿por qué los hombres son perros? Bueno, antes de hablar por qué los hombres son perros, es importante definir que hay dos grupos de infieles. El primer grupo de infieles son aquellas personas que se dan la infidelidad no porque se esté buscando, sino como una cosa casual, producto de un vacío en la relación. El vacío puede estar a nivel de comunicación, a nivel de relaciones sexuales o a cualquier nivel en cuanto a la pareja. Y otros son los que llamamos perros. Estos perros son generalmente personas muy inestables y que padecen de un trastorno que socialmente no se ve así. Simplemente se le da el calificativo de perro, pero generalmente son personas que tienen una muy baja autoestima y que se vuelven muy dependientes del reconocimiento permanente, de estar estableciendo relaciones muy cortas, por decirlo así, pero que les estén confirmando todo el tiempo qué tan deseables son, qué tan apreciados son. En cierta forma es querer llenar ese vacío, esa autoestima desde afuera, cuando realmente el problema está de adentro. Y después de comerciales volvemos con Antonio Brando, el hombre que puso de moda a los perros. ¿Ha sido ver tantos casos de infidelidad por televisión? Yo creo que sí. Yo creo que sí, en la medida en que las personas tienen la oportunidad de identificarse, de verse proyectadas en la pantalla y de ver qué está pasando con su relación de pareja, permite que muchas personas abran los ojos y no se dejen engañar como usualmente ocurre, y que a través de esa identificación con ese personaje tomen acción más pronta, más rápida y más oportuna a su situación de pareja. En unos segundos volvemos con la cura para el perro amor. En remedio a los hombres que son infieles por trastorno, ¿qué podemos hacer las mujeres que caemos en las garras de un hombre así? Bueno, primero que todo, tienen arreglo siempre y cuando se acuda a una ayuda profesional. No importa cuán perfecta sea una mujer, ella por sí sola no va a lograr que la actitud de este perro, por decirlo así, cambie. ¿Y qué podemos hacer nosotras las mujeres? Yo pienso que lo más importante es que reevaluemos qué está pasando con nuestra vida, porque no es gratis que nosotros nos relacionemos con personas de este estilo. Generalmente estamos buscando la manera de ser rechazadas o de ser abandonadas por alguien, producto de algún abandono que se haya sentido en la infancia.
Entonces es importante saber qué está ocurriendo con nosotros, con nuestra autoestima y con nuestro pasado, que está haciendo que yo proyecte en mi presente aquellas cosas, temores y etiquetas que guardo yo de mi infancia. Doctora, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Y a ustedes los esperamos el próximo sábado para revelarles todos los secretos que esconde el Blue Jean. Hasta entonces. Para enamorarlas, otro para conseguirlas, uno más para abandonarlas, otro para sustituirlas y tan solo una hora para olvidarlas. Lo más simpático de todo es que todavía existen muchos por ahí que se siguen creyendo el cuento. Si es muy tímida, entonces hay que caerle suave. Si ya es muy lanzada, pues uno va directamente al grano. O sea, hablarle lindo, ser romántico. Viéndole un papel, diciéndole todo lo que siento. Más de seducción. Aunque lo intentemos, no todos podemos ser un Don Juan. Según las entendidas, se necesita ser encantador, simpático, excelente conversador y escuchar atentamente a la mujer que se desea conquistar. O sea, es el típico niño bueno que llega y te dice las cosas lindas y uno queda... El Don Juan es la persona que más habilidad tiene para conquistar a las mujeres. Él sabe qué es lo que ellas quieren y eso es lo que les da a las mujeres. Entonces es el típico conquistador que las está reconociendo todo el tiempo, es supremamente detallista, es muy suave, es muy tierno, o sea, da todo lo que la mujer en una forma u otra ha dado a entender qué es lo que necesita. No son necesariamente atractivos, pero invierten todo su dinero en mejorar su apariencia y además son unos maestros en el arte del engaño. Ay, pues le echan el cuento ahí, la historia, le prometen cielo, tierra, mar, aire y después no, pues obviamente no salen con nada porque solo de la noche, solo del momento. Te bajan la luna, los planetas, dicen que es lo más lindo que hay en la tierra, que eres todo, que nunca había conocido una mujer como tú. Y es de los que te dice, eres muy linda, nunca había conocido una mujer como tú, el carretazo total. Después de una conquista, siempre vendrá otra para estos seductores compulsivos. Pero por mucho que envidiemos estas habilidades, son síntomas de que algo no anda bien. Por nuestra cultura machista se tiende a gratificar o a reforzar este tipo de comportamientos como un símbolo de virilidad, pero definitivamente que es un trastorno que se origina en la infancia, producto de falta de autoestima, falta de afecto. Generalmente se asocia con personas que han sido abandonadas por las figuras maternas o que de alguna forma han sido rechazados por sus familias. Existen marcadas diferencias entre el simple perro mujeriego y el Don Juan. El perro esconde a sus amantes y le tira a lo que se le atraviesa, pero el Don Juan exhibe a su última conquista frente a sus amigos y exnovias y solo dedica sus esfuerzos a las más bellas y difíciles. Para la mujer que cae en las garras de un Don Juan, la experiencia la puede llevar del cielo al infierno. Son mujeres que se sienten que las han ubicado en un sitio muy alto, que se sienten supremamente admiradas, queridas y amadas, y después pues el desplome es supremamente grande. Lo que ocurre con este tipo de mujeres es que generalmente son ellas las que piensan que hay algo malo en ellas, que hubo una carencia en ellas, que no las hizo merecedoras de ese amor de esa persona. Entonces la autoestima de ellas se ve supremamente afectada y generalmente son mujeres que empiezan a acostumbrarse a que las maltraten, a que las humillen y a que las estén dejando una y otra vez. Ninguna mujer puede curar al Don Juan de esa necesidad compulsiva de conquistar, aunque una buena terapia psicológica sí puede darle sepultura al irresistible seductor que algunos llevan por dentro. Tal vez ser Don Juan es muy divertido, pero la última conquista puede ser la soledad. Todo esto claro está si usted se lo propone. Por algo han dicho que reír remedio infalible, no solo para males físicos, sino del alma. Y es que aunque usted no lo crea, este sencillo acto es tan poderoso que aún se utiliza como una novedosa y eficaz terapia. En la medida en que la persona se ríe, todo el cuerpo se descarga.
no solamente se liberan los músculos, sino que todos los sistemas funcionales del cuerpo empiezan a trabajar en una forma más acelerada. Entonces mejora la circulación, el funcionamiento del corazón, la respiración, el sistema endocrino y en general los sistemas hormonales. Clínicamente existen varios tipos de risa. Está la risa depresiva, la tímida, histérica, la burlona o la nerviosa. En cambio hay otras que por sus características hacen inolvidable a su dueño y creador. Y es que para algunos el reír es cosa seria. Viajando en un avión le pregunté a un sociólogo, ¿por qué la gente no ríe? Y me dijo, es que hay mucha tragedia en Colombia, hay mucha violencia y a la gente se le ha olvidado reír. La gente llora con más facilidad, tiene el llanto a flor de piel porque tiene la angustia, la miseria, la tragedia a flor de piel. En Colombia se nos olvidó reír, pero la risa se aprende o no. ¿Será que en Colombia podemos aprender a reír? Déjese llevar por el impulso de la risa, no la controle. Recuerde que el secreto de la eterna juventud está en robarle a la vida unos cuantos segundos para saborear una buena carcajada. Hoy en Magazine Caracol vamos a entrar al interior de una mujer, vamos a conocer cómo es su corazón y les vamos a contar por qué está evaluada en 800. En nuestra sección Mente y Emociones vamos a hablar sobre la cleptomanía. Esto es una especie de, ¿qué se podría denominar, doctor? ¿Cómo lo dicen los médicos? ¿Una alteración en las personas inconscientes? La cleptomanía es un trastorno patológico inconsciente en el cual las personas tienden a coger objetos, a coger diferentes cosas que no son de ellos. Digamos en palabras rasas, pues es como robar. El problema es que no es que sea voluntario, no buscan un interés de lucro. Las personas no están buscando ganar cosas ni robarse las cosas de los almacenes para venderlas, no es necesariamente ese problema. Es realmente un trastorno muy difícil para las personas que lo padecen porque no es voluntario. Mejor dicho, es una tendencia al hurto, al robo. En todo caso, dicen los especialistas en esta materia que por lo general se presenta en aquellas personas que han tenido una falla afectiva desde su niñez. Así que los invito a que veamos la nota. La cleptomanía es un trastorno psicológico caracterizado por la imposibilidad de controlar el impulso a robar. El cleptómano se diferencia de otro tipo de trastornos en la medida en que no importa las amenazas, no importa el comportamiento, el peligro al cual se pueda someter el sujeto, no puede evitar robar. ¿Pero qué lleva a una persona hacia la cleptomanía? Básicamente tiene que ver con carencias afectivas, problemas emocionales y sobre todo ambientes que han estado caracterizados por la extrema rigidez, control e inhibición de los niños. Por eso es que en la mayoría de los casos se da en las clases socioeconómicas altas, en donde hay una disposición de tener de todo, pero de no poder tener acceso a nada. Por eso es necesario un tratamiento psicológico que vaya directo al origen del problema y que permita controlar además los estados de ansiedad y depresión. Lo que se hace es indagar cuál es el motivo real, cuál es esa muela dañada que hay detrás de ese dolor de cabeza y trabajar directamente sobre ese problema afectivo cualquiera que sea. O sea, es ignorar en cierta forma el síntoma y ir más a lo profundo, al origen del síntoma. En nuestra línea directa del programa Operación Salud, el número es el 284-7125, tenemos una llamada, el señor Edgar Chaparro. ¿En qué le podemos servir, don Edgar? ¿Cómo está la llamada para averiguar? Mira, a mí me dio un problema en la cara, o sea, de un momento a otro, sobre todo en la parte inferior de la mandíbula, a la parte izquierda, un brote impresionante. La persona una obligación demarcada por un contrato, se mantiene la relación por su propia responsabilidad o por su propio deseo. Tanto María Cecilia como Mauricio. Tengo unos invitados, vamos a hablar de la compulsión, esa necesidad de hacer algo y no poder dejarlo de hacer. Vamos a hablar de la compulsión. Según la Asociación de Facultades de Medicina, hacer un censo de las personas compulsivas es muy difícil porque de alguna manera nadie quiere admitirlo o nadie sabe que es compulsivo. Y hoy en Pasión Extrema vamos a hablar de las personas compulsivas, de la compulsión. Tengo dos grandes invitadas. Primero tengo a la psicóloga clínica, a la doctora Yolanda Líbano. Yolanda, bienvenida a Pasión Extrema. Gracias a ti por tu invitación. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es ser obsesivo-compulsivo? ¿Qué significa ser obsesivo-compulsivo? Bueno, la obsesión-compulsión es un trastorno que proviene de una base neurótica
y se refiere a la imposibilidad de dejar de cometer ciertas conductas que aunque parezcan irracionales, ilógicas o absurdas, no pueden dejarse de hacer. Es decir, no hay la posibilidad de suspender esa conducta. El nivel de ansiedad... ¿Es una esclavitud de ciertos actos? A determinados actos, sí. Genera tal ansiedad la idea de dejar de hacer determinada acción que no se puede dejar de hacer por absurda que sea. Bueno, pues tengo otra invitada. Carolina, buenas noches, bienvenida a Pasión Extrema. Sé que de alguna manera tú manejas algunas compulsiones o has tenido algunas compulsiones. ¿Cuál es tu compulsión? Yo creo que una de las que más me ha causado problemas es el orden. Ajá. No me gusta para nada ver desordenado, para nada. También cuando voy a salir de mi casa me gusta que estar con mi ropa impecablemente planchada. ¿Verdad que llegas a planchar una camisa? Hasta 5 o 10 veces, si es necesario, estoy vestida y vuelvo y me la quito. Con tal de que esté, mejor dicho, me gusta impecablemente, no se le vea una arruga a la perfección. Y lo mismo con mi esposo y mi hijo. ¿Y cómo supiste que eras una persona compulsiva? Cuando mi situación llegó a los extremos de agredir a mi pareja. Ya no me di cuenta que me estaba quedando sola, que no me soportaba porque llegué a agredirlo tirándole las cosas y gritando, y igual a mi hijo. ¿Y esa manifestación violenta por qué, Carolina? Porque me desesperaba que no hiciera las cosas como yo quería. O sea, él se desesperaba que yo le dijera que la ropa estaba mal planchada, que yo se la quería volver a planchar. Él se desesperaba y pues siempre no falta que le hagan a uno mala cara o no seas así o déjalo así. Entonces yo quería hacerlo a costa de lo que fuera. A costa de lo que fuera. Entonces en una ocasión llegó que él me dijo que no y yo le grité y le tiré las cosas que tenía en la mano. Bueno, pero Yolanda, hablando un poquito de lo que nos contaba Carolina, ¿cómo se cura una compulsión? Es decir, es diciéndole no planches la camisa, no la planches 5, sino planchala 2 veces. No, es lo más absurdo que se puede hacer. Ajá. Fíjate que en la mayoría de casos sucede que la compulsión se percibe como un aspecto de personalidad, no como una enfermedad. Sí. Entonces tratan a la persona de ordenada, de aseada o de tener determinadas características, pero no como una enfermedad. Y en algunos casos pretenden castigar a la persona. Entonces, si la persona tiene compulsión al juego, o compulsión al sexo, o compulsión al robo, cualquier cosa de estas, pretenden que con un castigo se suspenda, y eso es absurdo porque la persona no tiene la capacidad de tener el control. Entonces, el tratamiento que se hace es ignorando los síntomas. No vamos a mortificarlo más por los síntomas que ya tiene, sino vamos a ir a tratar el problema base, es decir, su problema afectivo y de autoestima. En el fondo, vamos, Carolina, que quiere lucir impecable, ¿es para qué? ¿Para que la quieran más? Para recibir aprobación. De una manera u otra son personas que desde muy niñas aprendieron a no ser aceptadas incondicionalmente. Entonces siempre tenían que cumplir con alguna condición para recibir el cariño, el afecto o la simple aprobación de las personas. Entonces se ven obligadas a tratar de ser perfectas o a tratar de cumplir con determinados patrones para obtener la aprobación de las personas. Tenemos ya una llamada. Rebeca, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Pasión Extrema. Gracias. Vamos a acordar los teléfonos 283-8888. Rebeca ya se lo sabe de memoria, eso está muy bien. Sí. Pero para las otras personas, 283-8888. Rebeca, ¿tú tienes alguna compulsión, algo en tu vida que no puedas dejar de hacer? Sí, tengo 2 compulsiones que van como muy correlacionadas. Cuéntame. Primero, el orden. Sí. Y soy compulsiva cambiando de sitio. ¿Cómo así? Cambio de sitio todo en el apartamento, siempre. O sea, yo no puedo ver 8 días las cosas en el mismo sitio. Tengo que cambiar la cama para un lado, la sala para el otro, o sea, tengo que estar cambiando constantemente. ¿Pero eso te genera mal genio? No, al contrario, eso me ayuda a disminuir como el mal genio. Cuando estoy de mal genio lo hago más frecuente. Cuando estoy como estresada es mucho más frecuente que quiero cambiar de sitio, que quiero ver todo en otro lado, en otra posición, o sea, siempre lo hago más que todo es como cuando estoy como en ese... Rebeca, ¿y tú vives sola o vives con alguien? No, yo vivo sola. Ah, bueno, eso iba a preguntar. Rebeca, gracias. Bueno, pues. Bueno, hablando de Rebeca, ¿sí es compulsiva o no es compulsiva? Claro que es compulsiva, pero fíjate que es muy importante identificar qué tipo de compulsión tienen las personas, porque generalmente revelan todo lo opuesto a aquello que les sucede, sienten o necesitan. Me explico. Una persona que tiene compulsión al aseo, a la limpieza, que tiene que lavar 2 o 3 veces un vaso, quizás sienta que hay algo de mugrecito dentro de su ser. La persona que tiene compulsión al juego, por ejemplo, ve en la diversión y en la alegría
la forma de encubrir su absoluta tristeza. Ella, por ejemplo, podríamos estar hablando, sin conocerla, de que hay algún aspecto de su vida que requiere cambio y en la medida en que no ha podido hacerlo, entonces es exteriormente como intenta hacerlo, desplaza esa necesidad. Pero Carolina, ¿alguna vez dentro de, lo que, de esas compulsiones que tienes, te has preguntado o has intentado no hacerlas? Yo creo que uno ve la necesidad de más hacerlas que de no dejar hacerlas. ¿Y por qué no puedes dejar de hacerlas? Porque uno siempre quiere verse mejor, hacer las cosas cada día mejor. ¿Y es algo de competencia? ¿De pronto piensas que alguien las puede hacer Sí, por ti? claro que sí, y uno siempre es a no dejarse. Bueno, por eso siempre es la guerra. tenemos otra llamada. Joana.